Con 10 minutos, 8 con 10 minutos, saludamos a nuestro segundo invitado. Se trata del asambleísta de la bancada de UNES, Pavel Muñoz, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, Pavel? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. ¿Qué va a pasar hoy en la Asamblea Nacional? Va a continuar con la sesión en la que se debate la eventual destitución del presidente de la República. Varios legisladores aseguran que no hay los votos y que esto no va a pasar de un susto al jefe de Estado. ¿Qué está previsto hoy? Hemos visto un debate, unos discursos o unas intervenciones bastante polémicas, bastante pobres también, y que reflejan en cierto sentido la calidad de algunos legisladores en la Asamblea Nacional. Buenos días, Pavel, bienvenido. Está silenciado su micrófono, Pavel. Licenia, buenos días. Alexis, buenos días, y al país entero que nos puede ver y escuchar, un fuerte abrazo. Bienvenido. Solo me perdí una partecita cuando usted decía, alguien decía que solo será un susto, solo ha sido un susto para el presidente de la República. No, yo le digo que este intento podría no ser más allá de un susto al presidente de la República, porque no hay, según algunos legisladores, sobre todo el oficialismo, no hay los votos para concretar este objetivo. Gracias, Licenia. Sí, yo creo que debemos seguir, perdón por esto, porque ustedes entiendo que lo habrán dicho de manera amplia en este medio de comunicación, la ciudadanía también ha buscado enterarse cada vez más, pero creo que toda oportunidad debería ser aprovechada para explicar pedagógicamente en qué consiste el artículo 130, cuántos votos necesita y cuáles son los dos escenarios que se abren sobre la base de tener los votos o no tener los votos. Uh-huh. El artículo 130, primero decirle, Licenia, es un artículo que está previsto en nuestra Constitución y que fue establecido en la Constitución para que cuando en algún momento se presenten crisis como las actuales, que es la sumatoria de dos cosas, es una crisis política y una conmoción interna, pueda haber una salida democrática. Y esto me parece importante. El artículo fue pensado justamente para superar lo que había pasado entre el año 1996 y 2006. Recuerden ustedes, ningún presidente electo en ese periodo, en esos 10 años, terminó su mandato. Los 3 fueron depuestos por revueltas populares parecidas a las actuales. Y en los congresos de ese momento siempre salió una, solución inventada en ese momento. Por lo tanto, lo que se veía es que hoy tengamos un mecanismo que se termina llamando muerte cruzada, y es porque la Asamblea puede mandarle a la casa al presidente, pero si lo hace también se va a la casa a ella y hay que tener elecciones generales, o al revés, el presidente puede mandar a la casa a la Asamblea, y si lo hace, él también se va a la casa porque debe llamar elecciones generales. Por eso se llama muerte cruzada. Primero, lo más importante. ¿Esto para qué? Para descartar que sea esto que han dicho algunos, que yo ya no sé cómo tildarles, digamos, se hacen pasar por analistas, pero realmente son unos partidarios del partido de gobierno, y lo que es peor, ¿no es cierto?, son unos fomentadores de odio, sobre todo en redes sociales. Esto no es golpismo, es una salida constitucional, primero. Segundo, bien lo decía usted, Licenia, estamos debatiendo, este es el tercer día de debate sobre el mismo tema, debería agotarse ese debate para que después se pueda pasar a la votación. El debate ha revelado lo que al menos nosotros ya conocemos, y qué bueno que usted diga algunos, porque esto hay que subrayar, ¿no? La Asamblea Nacional tiene muy bajos números de credibilidad, muy bajos números de aceptación, pero hay que distinguir entre los casos de asambleístas, y creo que los de mi bancada están en ese paquete, que hacen las cosas con conocimiento, que hacen las cosas, digamos, representando a nuestros verdaderos mandantes, y entendemos de los que hablamos. Por eso ahí podemos rescatar intervenciones de asambleístas, ¿no es cierto?, nuestros, y algunos que otros también. Pero es claro que también hemos visto una cantidad de discursos mediocres, de desconocimiento, de puro insulto, de puro odio nuevamente. Y finalmente se necesitan 92 votos. Usted me pregunta cómo podría salir la votación. Alexis es medio futbolero, creo que juega mal, pero al menos algo sigue y entiende de fútbol, ¿no es cierto? Y esto es como de pronóstico reservado, ¿sí? Se necesitan 92 votos y no sabremos si los tenemos. ¿De qué podría depender que tengamos? Creo que el gobierno es el principal campañero de los votos a favor del artículo 130, con actitudes como el manejo de la crisis, que se ha convertido como en el manual de lo que no se tiene que hacer, o lo sucedido estos días, ¿no? Fíjese que cuando se activa el artículo 130, él debía haber ido a la Asamblea Nacional
y explicarnos por qué estábamos equivocados, no nosotros, sino el país. No fue. Y ayer, 15 días se había pasado pidiendo diálogo, no fue, y nuevamente para ir a la alusión del fútbol termina pasando como en las barras, ¿no? Y ya lo ve, es para Lazo que lo mira por TV. Terminó, creo, no sé si habrá sido él, pero terminan conectándose de su cuenta para ver por Facebook el diálogo donde él debía estar presente. Entonces, esa sumatoria de cosas creo que podría efectivamente también hacer que el número de votos crezcan, llegará a 92, no lo sabemos, y cierro diciéndole que es por eso que hay dos escenarios. Si hay los 92 votos, se destituye al presidente, asume el vicepresidente Borrero y en 3 meses se tiene que convocar a elecciones. Y si no hay los 92 votos, ahí vendrán las grandes preguntas para el país y para el gobierno. ¿Cómo va a sostener sus 3 años de gobernabilidad? ¿Cuáles van a ser sus lógicas de alianzas? ¿Qué relación va a tener con el movimiento indígena y los sectores y las organizaciones sociales? ¿Esto va a ser 3 años de estabilidad o vamos a tener 3 años de viacrucis porque vamos a tener paralizaciones en salud, en educación, en sectores estratégicos? Es decir, un gobierno que no ha sabido cómo manejar esta crisis, pero lo que es peor, dejó que se llegue a esta crisis. Me parece que tiene muy complicados sus próximos 3 años. Asambleísta Pavel Muñoz, como siempre un gusto conversar con usted, a pesar de que ha difundido una noticia falsa, ¿no? Eso de que yo juego mal y a usted le consta es todo lo contrario. A ver, a mí hay algo, y yo quisiera partir de un hecho que es sumamente importante, más allá de toda la explicación que usted ha dado y que tiene que ver con la aplicación del 130.2. Tiene que ver con la ausencia del presidente. El presidente no estuvo el sábado en la asamblea dando la cara al primer poder del Estado, no a la bancada de UNES, sino a los 137 legisladores, y ni siquiera a los 137 legisladores, sino al país. Presidente ausente, envió a su secretario jurídico. Y ayer ocurrió algo parecido, cuando era él, en sendas comunicaciones que ha publicado en sus redes sociales y en cadenas nacionales, no menos de 3 se me vienen ahora a la memoria, llamando al diálogo, invito al diálogo. Cuando finalmente deciden sí sentarse a dialogar con la CONAIE, el presidente no asiste. ¿Qué mensaje le da al país un presidente que está siempre para las fotos con Joe Biden, con Jill Biden, con Jeff Bezos en Glasgow, etcétera, pero que cuando tiene que gobernar no está y no le da la cara ni a la Asamblea de Ecuador ni a la organización indígena social más grande que tiene este país, que es la CONAIE? ¿Qué le dice eso, no solo a usted como asambleísta, sino como ciudadano y en realidad al país? En realidad lo que nos dice es que el arroz con huevo termina siendo la merienda preferida de él y de Moreno. Recordemos, para la gente que no haya estado atenta de lo que dijo Moreno en su momento, es que cuando él veía estos grandes problemas, terminaba comiendo un arroz con huevo y el país le importaba un comino, ¿no es cierto? Y se iba a dormir tranquilo. Daría la sensación que en Carondelet esta es la merienda preferida y eso es lo que están dándole también al presidente Lazo. Le sumo otro ejemplo, Alexis, el de Pandora Papers. Es decir, yo soy, digamos, a mí a veces me confunden con economista, ¿no es cierto? Yo realmente vengo del mundo de la sociología política, pero mi área de especialización, le diría, es más bien el tema institucional, ¿no es cierto? El institucionalismo. Y muchas veces trato de pensar esto en lógica institucional. Y por eso hago este antecedente para decirles lo siguiente. ¿Qué es la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional es la representación institucional del país, o la representación institucionalizada del país. Ahí ya vemos 137. ¿Por qué habemos 137? Porque se supone que ese es el número proporcional para representar adecuadamente a 18 millones de ecuatorianos. ¿Por qué venimos de distintas provincias y por qué hay asambleístas de votación nacional? Porque se supone que representamos, ¿no es cierto?, a todo el país. Incluso en algunos casos como Guayas, Manabí, Pichincha, se vota a nivel distrital con el objetivo de que el asambleísta esté más cerca al territorio del cual representa, al territorio que representa. Y entonces digo esto, Alexis, porque no ir a la Asamblea Nacional es, en el fondo, no ir a conversar con el país, no darle explicaciones a los 18 millones de ecuatorianos prácticamente que ya somos, ¿no es cierto? No simplemente es no ir a una asamblea porque no me gusta, no ir a una asamblea porque es mediocre, no ir a una asamblea porque la presidía Guadalupe Llori. No. El darle la espalda a la asamblea es darle la espalda al país. Y cuando hay temas tan graves que el presidente, entiendo que se sentirá seguro de sus respuestas, como Pandora Papers, que es el caso que le sumé,
¿Cómo no va a ir, pues, Alexis, a darle explicación al pueblo ecuatoriano? Claro que habla con 137 asambleístas, pero nosotros representamos institucionalmente al país entero, está hablando con el país. Cuando nosotros ponemos sobre la mesa el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, y él dice, básicamente, digamos, entenderé que el gobierno cree que estamos locos, que eso no tiene fundamento, ya dijeron que no hay crisis social ni conmoción interna. Vaya, pues, señor presidente, y explíquele al país en el tiempo que requiere la institucionalidad, respetuoso con la institucionalidad, ¿qué ha pasado? Y finalmente, lo que usted plantea, ¿no es cierto?, que esa ausencia es muy decidora, Alexis. Él mismo ha venido planteando que el diálogo es la salida. Todos estamos de acuerdo con que el diálogo es la salida. Todos le apostamos a esa como salida, pero si fracasa, tenemos a la Constitución para resolver ese fracaso. Pero no ir es un muy mal mensaje nuevamente al país. Hoy, la expectativa que hay sobre cómo le vaya a el movimiento indígena, que se ha convertido en la representación de quienes han manifestado o se están manifestando en este paro nacional. Digo de quiénes porque ya no solamente es el movimiento indígena. Hoy se ha sumado, tengo entendido, el transporte público, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca. Se han venido sumando universidades, se han venido sumando sectores sociales y barrios de Quito, por ejemplo. Entonces, no ir es no darle la cara al país, y esto habla muy mal de este o cualquier presidente que haga eso. Ahora, el problema es, Pavel, que no solo es la actitud del presidente de la República, sino también de sus ministros. Basta con recordar que fue lo que ocurrió ayer en la Comisión de Garantías con la intervención del titular del CIES, el señor Fausto Cobo, que dijo, no les voy a contestar nada porque es información muy reservada. Ya dije lo que tenía que decir, permiso, me voy. No solo es la del presidente de la República, son sus ministros también que tienen esta suerte de discriminación hacia la Asamblea y quienes los integran. Primero, del señor Cobo, decir que lo mejor sería que sea secretario de inteligencia emocional, más que de la inteligencia, digamos, estratégica. De la inteligencia emocional, porque uno tiene que nuevamente mantener el respeto a la institución. Está hablando con los asambleístas, que tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de preguntar cosas que le interesan al país, y por eso se pregunta. No es que simplemente nos interesa molestar a un determinado ministro, porque, digamos, estamos para molestar. No, no, no. A nosotros nos eligieron para hacer leyes, y nos eligieron para fiscalizar. Y la fiscalización pasa o por presentar juicios políticos o por tener a los ministros de frente y poder preguntarles. Así que si se les sube la mostaza a la cabeza, deberían más bien tener un curso de inteligencia emocional, porque nuevamente le están respondiendo al país. Y finalmente, Licenia, los jóvenes que tienen mucha chispa, ¿no? Vi que en una red social, en TikTok, alguien hablaba ya del gobierno burbuja, y creo que es una gran descripción. Este es el gobierno burbuja. Viven en San Borondón, viven solamente en Cumbayá, viven solamente, digamos, en como si el mundo fuera las principales urbanizaciones de las principales ciudades del país. No han entendido que este país de cerca de 18 millones de ecuatorianos tiene, solo por señalar 2 o 3 ejemplos, en los últimos años 6 puntos de incremento de la pobreza. Eso significa, en buen romance, 1.050.000 personas que son nuevos pobres. Imagínense lo que es eso. Tener más de 1 millón de nuevos pobres en el país es tenaz. Este es un país donde la delincuencia se tomó, todo el Ecuador, y se tomó ustedes entiendo, estaban hablando, algo escuché con el ex subsecretario Fuertes, que fue subsecretario de la ministra Vela. Una ministra, pero que yo le hubiera sacado a los 3 semanas. Porque ¿qué es lo que hizo la ministra Vela? Terminó permitiendo, porque dijo que de seguridad no sabía, que la inseguridad tome este país. Y la segunda, venían conversando, tengo entendido, con un año con la CONAIE sobre estos temas. Cuando debieron responder, no le dieron la importancia debida. Tengo entendido que en Carondelet dijeron, no, eso no es importante responder, y dejaron ver que viven en esa burbuja. Porque para ir cerrando, Liceña, yo le preguntaría, ¿cuál es un mejor gobierno? Un mejor gobierno es el que, cuando se presenta una crisis como esta, la soluciona de manera inmediata, o un mejor gobierno es el que evita que lleguemos a una crisis como esta. Yo creería que sin duda es el segundo, el que evita una crisis como esta. Y si estuvieron sentados a la mesa cerca de un año, si estuvieron conversando cerca de un año, si estuvieron procesando estos temas cerca de un año, que hayan llegado a este momento es una pésima gestión política, y es una ya no pésima gestión política, sino una brutalidad de gestión política,
el hecho de tomarle preso a Leonidas Diz en el primer día de movilización, cuando dijeron que todo estaba bien. Así que, en términos de gestión política, han pasado la historia, pero porque están escribiendo el manual de lo que no se debe hacer. Y creo que están haciendo esto porque ahí vemos que Hurtado, el autor de la securitización, entiendo que está cercano. Maguad, el autor de la crisis y la quiebra bancaria, entiendo que está a través de sus asesores, ¿no es cierto? Firmó una carta, ¿no? Pidiendo que se respete la democracia en Ecuador. O sea, yo si fuera el presidente Lazo les hubiera dicho, por Dios, no. Porque en algún momento decíamos con Andrés Arauz, Lazo además es bien salado, pero bien salado. En gobierno en el que ha estado ha habido crisis. ¿Sí? En el gobierno en el que ha estado ha terminado tronando la economía. Pasó con Maguad, pasó con Lucio Gutiérrez y hoy, ¿no es cierto?, toma como asesores a estas figuras, entre comillas, ¿no es cierto?, que ya, tienen a su haber algunos episodios lamentables para el Ecuador. Salado y todo ganó la elección. A ver, ahora, yo tengo algunas inquietudes, legislador Pavel Muñoz. La primera es, ¿cómo sostener el numeral 2 del 130? Que hay grave crisis política y conmoción interna una vez que el gobierno, en una de estas típicas jugadas de última hora, decide bajarse el decreto 459. Eso por un lado. Por otro, ahora, la grave conmoción interna está en las calles, ha estado en las redes sociales, no en los grandes medios de comunicación que se han dedicado a etiquetar como violentos y como criminales a los manifestantes. Lo otro, ¿cómo entender también que frente a esta situación, quienes venían actuando en una suerte como de opositores del gobierno de Lazo, hoy decidan nuevamente volcar su furia en contra de ustedes? Me refiero al comunicado del Partido Social Cristiano que ha dicho que ustedes, la Revolución Ciudadana y la bancada de UNES, han actuado como aliados del gobierno nacional y claro, apelando también a la frágil memoria que tenemos los ecuatorianos, los socialcristianos hoy, quienes estuvieron subidos en la camioneta en el derrocamiento de Bucaram, cuando lo derrocaron por loco, pasándose por las gacetas, la Constitución, quienes estuvieron en el derrocamiento de Lucio por abandono del cargo cuando Lucio estaba bien sentado en el solio presidencial en Carondelet y la señora Viteri tomándole juramento en Ciespala Palacios, nos dicen ahora que son los grandes, los más grandes demócratas respetuosos del Estado constitucional de derecho y atacaron contra ustedes. Entonces, ¿cómo entender la postura de bancadas como el Partido Social Cristiano, que venían hace unos días atrás supuestamente siendo oposición del régimen, y de la izquierda democrática, que finalmente no termina siendo ni lo uno ni lo otro, sino actuando como lo ha hecho y ya nos tiene acostumbrados, como una suerte de bancada bisagra? Alexis, 3 temas al menos en sus preguntas, muy interesantes siempre. Primero, crisis política y conmoción interna, conmoción social. Eso se da no cuando se escribe en un papel, Alexis, eso se da con el paso del tiempo y lo que hemos visto. Digo esto porque el gobierno cree que es esto, ¿no? Como ellos escribieron conmoción social en un papel, creen que cuando derogan el papel ya se terminó la conmoción social. No. La crisis política y la conmoción social la venimos viviendo ya desde hace algunos meses y se ha agravado en el país. Déjeme ponerle ejemplos. ¿Cómo no va a ser crisis política generada por ellos mismos? Porque además, Alexis, aquí tenemos un gravísimo problema con el gobierno y varios que hacen entre análisis político, los que te disfrazan de periodistas, pero en realidad son partidarios del gobierno, que su forma de pensar las cosas es: no hagamos las cosas por hacerle bien al país. Ellos dicen: hagamos las cosas por hacerle mal a UNES. Esto es de una barbaridad, de una mediocridad y de una maldad con el país impresionante. Alguien me comentaba en otra entrevista, me decían que alguien había sacado un titular, en algún medio de comunicación había salido un titular: a UNES le sale el tiro por la culata. Es decir, no pueden vivir sin UNES, no pueden vivir sin el expresidente Correa. Y se imagina, Alexis, lo que es un titular en ese sentido. Es decir, no es lo que le hace bien al país, no es lo que le podría, digamos, mejorar la vida de los ecuatorianos, sino que ellos juzgan las cosas sobre lo que le hace bien a UNES o sobre lo que le hace mal a UNES. Pero ya lo dijo Lazo, que los asesores económicos en su campaña, en su momento, cuando veían que las cifras de la ARC iban subiendo, le habían dicho que no importaba, que había que sacrificar la economía con tal de evitar el regreso del correísmo. Iba a poner justamente ese ejemplo, con lo cual voy al otro, iba a poner 2 ejemplos, ese y otro. Cuando Alexis me parece que fue en el año 2020,
Hay reformas al Código de la Democracia, recuerde usted, antes se elegía sobre el método de Hond, cambiaron, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque supuestamente, ¿usted cree que ellos cambiaron por hacerle bien al país? No, cambiaron por afectarnos a nosotros en términos electorales. Nunca se dieron cuenta, y yo les dije en el Pleno... Reformas propuestas por Luis Verde Soto, hoy secretario anticorrupción del gobierno de Lasso. Exactamente, ¿no es cierto? Brillantísimo, intelectual, digamos que también en este momento está asesorando al gobierno. A veces no soy muy bueno en cambiar de tono de voz para marcar las ironías. Pero lo que le quiero decir con eso, Alexis, es que cambiaron la forma de asignación de escaños, ¿no es cierto? No porque le beneficiaba al país, sino para beneficiarnos a nosotros. Desde ahí empieza su crisis política, porque si es que ellos tenían chance de llegar a la presidencia, como al final sucedió, también se estaban negando la posibilidad de tener una mayoría legislativa, elemento número 1. Elemento número 2 de esa crisis política, la que usted acaba de decir. Mire, candidato Lasso, no importa que la economía se haga pedazos con tal de que no vuelva a correr. Elemento número 3, cuando podíamos establecer, yo se lo dije esto directamente al presidente, una especie de pacto de concertación, acuerdo de concertación, como sucedió en España en su momento, en Chile en su momento, en Sudáfrica en su momento, el presidente a mí me dijo que sí, que creía que era fenomenal, que eso es lo que tenía que hacer el país, tener 4 objetivos de concertación nacional. Lo que terminó haciendo es burlándose de ese acuerdo, digamos, maltratándole al Partido Social Cristiano, al que le ofreció apoyarle para la presidencia de la Asamblea, y entregándole la presidencia de la Asamblea a Pachacuti. ¿Cuál es el punto, Alexis, de coincidencia ideológica entre Pachacuti y el Partido Social y el partido de gobierno? Creo. Bueno, en papeles aparentemente ninguno. En la práctica, Yori se convirtió en la hacedora de los deberes del gobierno, ¿no es cierto?, dentro de la Asamblea Nacional. Podría seguir, digamos, si usted quiere, inmensamente, y tal vez termino simplemente con la mala gestión de la política en todos estos años, en todos estos meses, porque va un poquito más de un año. Y la conmoción social, no es una conmoción social lo que hemos tenido en las matanzas y las crisis carcelarias, no es una conmoción social que hoy la gente tenga pánico de llegar más de las 7, 8 de la noche porque sabe que le pueden robar. No es una conmoción social que la gente no tenga medicinas, ni siquiera paracetamol en los hospitales. No es una conmoción social que en estos 15, 16 días de movilización tengamos que lamentar 5 muertes, más de 160 heridos, más de 60 violaciones a los derechos humanos. Eso no es conmoción social, así que eso se cumple, Alexis. Segundo, y mucho más rápido, creo que se cumple lo que dice esa máxima, ¿no? La izquierda se separa por sus ideales, la derecha se junta por sus intereses. Y está claro que al Partido Social Cristiano, al que le ha vapuleado, al que le ha tratado como el zapato, creo, ¿no es cierto?, el presidente de la República, hoy, por sus intereses, se niegan a dar apoyo para el 3%. Y yo le propongo finalmente, Alexis, que a la izquierda democrática, no le propongo a usted en realidad, porque usted debe hacer comunicación objetiva, como así lo hace en este medio, al cual yo saludo. Que dicho sea de paso, quiero terminar esta pregunta con un saludo a los medios que han hecho un trabajo excepcional en esta cobertura. A la izquierda democrática le propongo al país, ya no le llamemos izquierda democrática, llamémosle derecha democrática y pidámosle que le liberen del secuestro al que le han sometido al nombre izquierda democrática. Nombre lindo, lindísimo. A mí me encantaría que ese fuera el nombre de mi organización política, pero lo que tenemos hoy es la derecha democrática, cheerleader del gobierno. Y quería cerrar porque usted señaló, digamos, la cobertura, perdón que haga mención a otros, pero Pichincha, Radio Pichincha a la cabeza, el caso de Radio La Calle, el caso de Wambra, el caso de Ingobernables, algunos portales que han hecho un trabajo excepcional en esta cobertura, porque lo digo porque si no, no podríamos decir lo que estamos diciendo, porque por los grandes medios de comunicación, que son los voceros de este gobierno burbuja, todo el país es una maravilla, ¿no? Pero hemos podido ver en la calle que las demandas son justas, legítimas y legales, y eso nos habla de un Ecuador que efectivamente tiene muy deterioradas sus condiciones de vida. Muchísimas gracias, asambleísta. Yo quiero cerrar, permíteme, Licenia, nada más. Yo quiero cerrar con una reflexión de Pavel Muñoz. Este es un año preelectoral y lo que hemos visto en estos días ha sido la construcción nuevamente de una serie de relatos que han buscado desprestigiar la lucha del movimiento indígena y que han ido incluso más allá, que no tienen que ver ni siquiera con sus actuaciones políticas, sino con sus orígenes. Quito
que ha sido una ciudad, bueno, la capital de la República, una ciudad que históricamente acogió siempre al movimiento indígena, ¿no? Por eso está como un símbolo de aquello, la Casa de la Cultura, el Arbolito, la Universidad Salesiana y demás. Quito se ha convertido hoy en un territorio hostil, de alguna manera, para el movimiento indígena y para el pueblo indígena del Ecuador, Pavel. Y esto es algo que ayer lo mencionó Leonidas Issa en su intervención en el diálogo con el ministro Jiménez, ¿no? Refiriéndose a ese término que a mí también me puede resultar odioso porque finalmente no me caen bien las etiquetas, ¿no? Eso del quiteñismo de bien. Pero es ese quiteñismo que, por ejemplo, se tomó días atrás la Avenida de los Chiris para celebrar junto a la policía la represión del viernes anterior y para decir que Leonidas dice es un indio hijo de puta. Me van a perdonar ustedes utilizar esta frase, pero eso fue lo que dijeron con micrófono en mano quienes se juntaron en las Chiris la semana pasada. ¿Qué reflexión nos deja esto como quiteños, Pavel? Porque este es un año preelectoral y el próximo 23 vamos a elegir nuevamente autoridades locales. Primero, Alexis, yo creo que es una pregunta extremadamente importante y yo le invito a la radio, no solamente a ustedes, a que se pueda tener espacios de reflexión sobre esto. Es muy preocupante lo que ha sucedido en estos días, Alexis. Mire, yo lo diría así, es muy importante el reto de administrar bien el Estado y este gobierno debería hacer esfuerzos por administrar bien el Estado y si al final prospera el 120, tendremos en 3 meses que tener elecciones para que alguien administre bien el Estado. Pero lo más importante, Alexis, es recomponer tejido social, recomponer lazos de cohesión en nuestra sociedad, recomponer solidaridad y respeto en nuestra sociedad. A los dos, Diseña y Alexis, les recomiendo leer este libro, se llama Infocracia, es de Kung Han debe ser, filósofo coreano, y él describe cómo en el mundo moderno, que él básicamente lo llama un mundo de digitalización de la información, las redes sociales, determinados portales, ¿no es cierto? Usted hacía el tema de noticias falsas, por ejemplo, han inundado de odio a la política en el Ecuador y en todos los segmentos. Y esto no puede ser así, Alexis. Esto no puede ser así. Debemos terminar de entender que la política no es un campo de batalla donde se enfrentan enemigos para matarse. La política es un terreno de discusión donde debemos encontrar consensos y también los disensos a través de entender que el otro no es mi enemigo, sino que es mi adversario político con el que estoy obligado a debatir, pero no al que debo tener la intención de, aniquilarlo. Y a este escenario se ha visto agravado con la estigmatización. O sea, porque viene el otro, porque está aquí la gente, digamos, los sectores indígenas, del movimiento indígena, los pueblos y nacionalidades son per se vándalos, terroristas, ¿no es cierto? Ese miedo al otro, esa estigmatización. Le recuerdo lo que fue la noche de los cristales rotos, ¿no es cierto? A esta gente que ha sacado por sus poros racismo, xenofobia y clasismo. Así, digamos, así se puede empezar, pero lo terrible es cómo se puede terminar, porque entonces esto podemos ir terminando, ¿no es cierto? Una sociedad que estigmatiza, que segrega, que se separa, que se aparta, que la grieta social entre unos y otros es insalvable, y creo que, Alexis, este es el principal reto, no solamente de Quito, sino del país entero. Ya salieron ayer algunos a decir la República de Guayaquil, por Dios, ¿qué les pasa? Y algunos han empezado a hacer una lista de quiteños no gratos para la ciudad. ¿Por qué? Porque piensan de manera distinta a ellos. ¿Qué les pasa? Y otros, ¿no es cierto?, irresponsables, porque eso es lo que son, me guardo otros calificativos, irresponsables. Vamos a enfrentarnos a estos indios de mierda. ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa? Yo no creo que debe haber quiteños de bien, yo creo que debe haber ecuatorianos, buenos ciudadanos y buenos ciudadanos quiteños, gualaquileños, bolivarenses, de donde sea, porque al final, Alexis, los mecanismos de convivencia, de paz social, no están en tirar más bombas, están en construir igualdad, equidad, justicia social. Esos son los fundamentos de una verdadera paz y de una sociedad que viva en armonía. Lo último, Alexis, si no tenemos buenos ciudadanos, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, hacer un parque si a los 2 meses va a estar dañado y botado? ¿De qué nos sirve poner buses nuevos si van a estar hechos pedazos? ¿De qué les sirve a los que hacen inversión, ¿no es cierto?, que después no tengan, por ejemplo, clientes porque la gente está absolutamente empobrecida? Debemos entender que la fortaleza de la democracia está dada por el nivel de equidad y de justicia también en las sociedades. No es
casualidad, Alexis, que sociedades que tienen mejores niveles de igualdad, de equidad, de justicia social, tengan sistemas democráticos más fuertes, porque al final, ¿no es cierto?, ahí dirimen sus conflictos sobre la base de razonamientos distintos. Aquí, en cambio, los que salen a marchar es porque no pueden parar la olla, entendámoslo así. Lo que para alguien, ¿no es cierto?, que vive, digamos, en grandes, en los principales barrios urbanos, ¿no es cierto?, los 10 centavos se le puede caer, para alguien puede ser una importante parte, una importante porción de sus ingresos diarios. Si no entendemos esto, Alexis, estamos complicados, ya no solamente en este país, sino como sociedad, no solamente en este gobierno, sino como país y sociedad. Así que gracias por ponerlo, perdón que me haya demorado un poco más, pero créanme que este es el tema más importante. No es lo principal cómo se administra el Estado, que ya es un elemento fundamental. Lo Valía principal la pena mencionar este tema de lo que venga es cómo reconstituimos cohesión social en nuestra sociedad, Alexis, perdón. Muy amable, valía la pena, digo, conversar sobre esto con el legislador Pavel Muñoz. Muy amable, un fuerte abrazo y gracias. Muchísimas gracias, Pavel.